¿Qué tal, conocedores del cine? Bienvenidos a un nuevo video de las películas que vi en el mes, donde hacemos un repaso por las obras cinematográficas que vi por primera vez en marzo. Empecé el mes viendo Raya y el último dragón. Esta es la película de Disney que más he disfrutado en mucho tiempo. Me parece bastante creativa. La película construye un mundo rico en mitología, culturas y tradiciones, cuya complejidad solo se puede comparar con aquella del mundo de Avatar, la leyenda de Aang. El diseño de los personajes y sus personalidades también me parecen bastante atractivas y destacan sobre las últimas adiciones del repertorio de Disney. No muchas veces digo esto, pero creo que la película se hubiera beneficiado por tener un metraje más largo que nos hubiera permitido explorar el mundo mágico donde se sitúa. La película es atractiva y divertida, con un interesante mensaje que puede disfrutar toda la familia. Después vi Lavaperros. Esta nueva obra colombiana nos presenta una comedia de humor negro, inmersa en el mundo de capos y criminales, que fácilmente recuerda al mejor logrado trabajo que hacen los hermanos Coen en Norteamérica o Guy Ritchie en Gran Bretaña. El guión nos va presentando nuevos personajes en cada escena durante gran parte de la primera mitad de la película, personajes que han sido perfectamente casteados e interpretados, pero que nos salen de herramientas de guión unidimensionales y hasta clichés. Como pieza de entretenimiento es bastante recomendable. El relato que construye es lo suficientemente interesante y está muy bien contada. A pesar de tener un amplio reparto de personajes, es fácil seguir a cada uno y entender qué ocurre, qué es lo que buscan y qué se pone en su camino para lograr su objetivo. Pero una vez ha acabado la película y se entra en el ejercicio de rememorarla, se pueden encontrar elementos gratuitos en el guión, inconclusos, dispensables, que demeritan a la película como un todo. Además de esto, hay ciertas representaciones cuestionables, sobre todo en lo que respecta a los papeles femeninos. El Agente Topo es un sencillo pero conmovedor documental. Destaca por su carismático protagonista y por sus entrañables personajes de apoyo. La película sirve como una forma de denuncia al abandono, a los padres y madres que quedan en el olvido por sus hijos cuando estos se convierten en adultos mayores. Debo confesar que llegué a esta película esperando encontrarme con una obra de ficción, un misterio de comedia, pero la película es todo lo contrario. Como los mejores documentales, no solo nos acerca a una realidad, sino que a medida que lo vemos, surgen preguntas de cómo fue realizado este trabajo, pues la cámara, aunque su presencia no pasa desapercibida, sí es aceptada por los inquilinos del ancianato donde transcurre el relato, como si la cámara fuera un inquilino más que ha estado ahí por mucho tiempo. Belle Époque es la ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera en el año 93. Esperaba encontrarme un relato más serio y maduro de lo que fue el resultado final. La película ha envejecido mal en algunos elementos, al punto que fácilmente podría ser condenada por su representación de la mujer o de la homosexualidad, que aunque intenta darles un espacio, no va más allá de recalcar ciertos estereotipos y dejarnos unos personajes pobremente desarrollados. Eso sí, el talento actoral que conforma el reparto de la película es excepcional. Desde unas jóvenes Maribel Verdú y Penélope Cruz hasta el legendario actor español Fernando Fernán. Es una película problemática. Sin haber visto las otras películas que competían en la misma categoría de los Oscars ese año, podría decir que Belle Époque no era la opción más adecuada para ganarlo. Sin embargo, la atmósfera y los personajes que presenta permiten hacer de la película un visionado aceptable. Luego vi Un tranvía llamado Deseo. Tengo cierto conflicto con esta película. Por un lado, todos sus personajes principales son poco queribles. Es difícil simpatizar con alguno de ellos, ya sea el violento Marlon Brando o la insoportable Vivien Leigh. Eso sí, los dos actores llevan a la vida a estos personajes de manera espectacular y sin fallas, pero sus personajes son tan repudiables que es difícil encontrar un ancla emocional en toda la historia. Considerada un clásico del cine, no me cautivó tanto como esperaba. Sin embargo, la atractiva peligrosidad que expele el personaje de Brando a través de su excelsa actuación obligan a cualquier cinéfilo a presenciar su interpretación en esta película al menos una vez. Luego vi una épica de los años 50 llamada Quo Vadis. A pesar de su larga duración de 3 horas, la película es cautivadora por su gran escala, por esa sensación que genera como una película propia de su momento, una película que hoy en día no se podría hacer. Su esencia se perdería entre tantos efectos por computadora.
El rol antagonista de Peter Ustinov, quien interpreta al emperador Nerón, es lo mejor logrado de la película, un personaje que salta entre lo satírico y lo peligrosamente impredecible. También hay una escena de un enfrentamiento entre un hombre y un toro cuyo realismo trasciende la pantalla, lo llena a uno de adrenalina. Esta película, junto con Ben-Hur y Los 10 Mandamientos, hacen parte de un grupo de películas religiosas que pisaron fuerte en la década de los 50 y que todo cinéfilo debería ver. Después vi el Snyder Cut. Si desean saber mi opinión sobre esa película, aquí arriba les dejo el link del video donde hablo más a profundidad de mi apreciación sobre esta película. Después vi La Reina de África. Esta es una película muy de su momento, que pone en escena los valores y las formas de pensar de la sociedad norteamericana de los años 50. Siento que no ha envejecido bastante bien. Es una película que se estancó y cuyo verdadero valor solo se podría apreciar en la época de su estreno. Su mensaje, sus valores, todo aquello que representa su dúo protagonista es algo que me parece simplemente encajaba en la época en que fue estrenada la película y que hoy en día no encajaría en absoluto. Posiblemente lo más atractivo de la película sea la dinámica que hay entre el dúo protagonista, interpretados por las eminencias del Hollywood clásico Humphrey Bogart y Katharine Hepburn. Esta es una película española silente que reinterpreta el cuento de Blancanieves en una España prefranquista. Esta es una película barroca en el mejor sentido de la palabra. El uso del blanco y negro, de la expresiva iluminación, de la música y de elementos propios a la cultura española se mezclan para crear una obra con personalidad que se zafa de cualquier idea preconcebida por la cultura popular sobre el cuento de Blancanieves. Es totalmente recomendable al ser muda, está obligada a hacer un uso excelente del lenguaje cinematográfico. Después vi este clásico western que destaca por inmersarnos en la psique de su protagonista. Llegamos a sentir la angustia del personaje que en un par de horas se deberá enfrentar a un cruel criminal que viene por venganza. Los primeros 2/3 de la película son oro puro, son perfectos. Son una clase magistral de conflicto interno y suspenso. Se nos presenta una sociedad y unos personajes ricos en profundidad, quienes constantemente están chocando entre ellos mismos. Y el final de la película, aunque cumple, no está a la altura de la hora y media anterior. Después vi Godzilla contra Kong, que es una de mis películas más esperadas del año. En esta ocasión se reúnen por segunda vez en la historia del cine los monstruos gigantes más icónicos del séptimo arte para entregarnos un show de acción y efectos visuales impresionantes. La película cumple en entregar una batalla de proporciones épicas, ayudada de unos excelsos efectos visuales, una estruendosa banda sonora y una cuidada estética visual que sabe aprovechar el uso del color, de la perspectiva, del movimiento de cámara, guiada por un director que sabe claramente qué tipo de historia está contando y para qué clase de público lo hace. La película es bastante creativa, expande la mitología del mundo de los monstruos, se siente como una aventura sacada de un libro de Julio Verne. Los personajes humanos mejoran un poco respecto a las interpretaciones de entregas anteriores de la franquicia, donde el factor humano era el eslabón más flojo. Además, esta película marca el regreso del blockbuster a la pantalla grande. Personalmente tuve la oportunidad de ver la película en una sala IMAX y honestamente creo que es la única forma que vale la pena ver un espectáculo de tales magnitudes. Después vi Ivanhoe, la versión de 1952, cuya mayor característica es el precioso uso del Technicolor, que permite destacar los coloridos vestuarios del elenco y los atractivos exteriores donde se filmaron algunas escenas. También tiene una secuencia de asedio a un castillo a mitad de la película que rememora lo que haría Peter Jackson 50 años después en El Señor de los Anillos, pero a mayor escala y mejor logrado. Aparte de eso, la película no destaca más, pues sus personajes no son narrativamente atractivos, la trama no es tan interesante y cuesta mantenerse interesado en lo que ocurre debido a su pálida y aburrida trama. Finalmente vi The Killer. Mi primer acercamiento al cine de John Woo es lo que esperaba encontrarme, una extravaganza de acción, explosiones y disparos con una fuerte presencia de una masculinidad propia de los años 80 y 90. La película salta constantemente entre realismo y fantasía, entre una narrativa convencional y un uso del montaje experimental que está a favor de las escenas de acción.
Lo que más me llamó la atención de la película es que su primera mitad está fuertemente influenciada en una de mis películas favoritas de gángster, El Samurái de Jean-Pierre Melville. Así que les recomendaría ver ambas películas para que puedan encontrar una misma historia contada desde dos perspectivas totalmente diferentes. No quedé tan encantado como esperaba, así que posiblemente pase un buen tiempo para que le dé otra oportunidad a otra obra de la filmografía de John Woo. Sin embargo, si lo que les interesa es una acción bien dirigida y bien filmada, esta película es para ustedes. Y estas fueron las películas que vi en marzo. Me gustaría saber qué películas vieron ustedes en el mes que pasó y estoy abierto a cualquier recomendación que me quieran dejar. Recuerden suscribirse al canal para estar atentos a todos nuestros nuevos videos. Hasta la próxima.